diciendo, no llores porque pareces vieja, soy yo. No sientas miedo, o sea, la niña, si tienen un hermanito, las niñas sí pueden llorar, pero los niños no pueden sentir miedo, y los papás les dan de golpes porque el niñito agarró una Barbie y quiere saber qué es una Barbie, no, porque vas a hacer quién sabe qué. O sea, entonces las cuestiones de género nos van poniendo en lugares muy estratégicos que tienen que ver hasta con la economía, ¿no? ¿Qué es lo que debe hacer un hombre? ¿Qué es lo que debe hacer una mujer? Y el reflejo sirve literalmente para ir mostrando que se puede pensar distinto, se puede sentir distinto, podemos decidir cosas distintas, y por eso es que le va ayudando tanto a ponerse estas cosas como después a quitárselas. Bueno, un poco ya casi porque bueno, algo que yo estoy trabajando, incluso era de lo que querría haberlos presentado hoy, ¿no? Si no hubiéramos tan recortados con el tiempo. El tema de la creación, de la creatividad con perspectiva de género, con perspectiva feminista. Bueno, más bien me gustaría un poco, a ver si pudieras, ¿no? Esta superintendente y todo acá, pues, ¿no? Pero pues que exploraras un poquito, si nos quieres compartir, qué ha significado para ti, qué ha implicado, ¿no? ¿Qué proyecciones ves en esto? ¿Qué obstáculos has enfrentado? Pues algo sobre eso, si nos quisieras compartir, así lo agradecería muchísimo. Muchas gracias. Sí, bueno, yo me reconozco feminista y no me reconocí así en los primeros años del trabajo que yo misma empecé a hacer, sino mientras más estudié el tema, encontré en la teoría del feminismo muchas respuestas a lo que yo estaba buscando, y uno de los retos más grandes ha sido cómo este conocimiento, cómo este compromiso se pasa a la escena sin que yo señale a los culpables, porque no hay culpables. Según lo que yo he estudiado, es parte de una organización política, social, y de las cuales hombres y mujeres somos víctimas y padecemos los efectos de esa organización. Sí, ahora muy orgullosamente lo digo, soy feminista, me reconozco como tal, y en el camino voy estudiando muchísimo, porque les digo, para mí el compromiso es, sí tengo una obra que la ha visto mucha gente, pero yo en la vida cotidiana tengo que ser congruente con esas ideas. Y, por ejemplo, en algún momento me dijeron, aquí está la tarjeta de la secretaria del maestro. Y yo dije, no, yo no puedo trabajar con esa gente, ¿no? Sí hay todo un reto de ser congruente, del compromiso que implica, les decía, pararse en el escenario y tener un micrófono, porque en el momento en el que empiezo a entender estos temas, ya no hay marcha atrás. Hay gente que conozco que en el teatro da una obra donde seguimos reproduciendo estos estereotipos y luego publica cosas donde habla de género. Yo digo, no, o eres o no eres, ¿no? Entonces luego me dicen que ¿por qué no pongo canciones de Paquita la del barrio, por ejemplo? No, pues ese es otro extremo, no tiene nada que ver ni con el feminismo, ni con el género, sino es lo mismo, es otra vez repetir estas cosas de revanchismo. No, yo creo que el feminismo es ir viendo el mundo, visibilizando cosas que de otra manera no pueden ser visibles, que estas relaciones de poder que tienen no solo las relaciones amorosas, las relaciones de pareja, sino simplemente yo digo, bueno, estamos en el siglo XXI, ¿dónde están las gobernadoras de los estados en este país? ¿Cuántas secretarias de estado tenemos? ¿Cuántas diputadas? ¿Cuántas senadoras? Porque se estableció la cuota de género, pero si no hubiera sido así, hay muchas mujeres que están más preocupadas por comprarse la última crema para quitarse las arrugas que comprarse un libro de política, ¿no?
¿Por qué? Pues porque piensan que les va a dar mucho miedo quedarse solas, porque hay todo un entorno que te dice, si estás sola, no vales. El proyecto personal de una mujer en la soltería no se ve como proyecto personal, se ve como castigo, se ve como última opción, se ve como, pues ya te quedaste soltera, pues qué mala suerte, ¿no? Cuando en realidad es un proyecto de vida. Entonces, ser feminista, pues les digo, para mí implica un compromiso, estudiar todo el tiempo, escuchar muchísimo y todas las observaciones. Mis obras nunca son un producto terminado, nunca. O sea, todos los días le quiero cambiar y luego meto muchos problemas a todo el mundo porque llego con textos nuevos, ¿no? Pero es que estuve pensando, escuché un comentario que digo, vale la pena incorporarlo a lo que estoy diciendo, a lo mejor yo estaba equivocada, nunca pienso que tengo la razón y eso me ha permitido tener una visión también mucho más amplia, ¿no? Creo que cuando uno se cree que ya llegaste a un punto, pues nada más te lo crees y te lo crees tú solito. Ahí es cuando pierdes la posibilidad de escuchar otras voces, de seguir creciendo, de seguir creando. Ahora comentaba también a Fer que tengo la intención de crear una obra desde el punto de vista masculino, porque vemos los efectos de la violencia, pero yo desde la parte femenina, o bueno, desde la parte de las mujeres, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué les duele? ¿Qué les preocupa? ¿Qué sienten? Eso, híjole, es un universo que quisiera explorar y obviamente con este compromiso, con este estudio también. Laura, ¿querías comentar algo? Sí, yo pienso que sí hay culpables, ¿no? Bueno, eso es algo en el que después podríamos platicar, pero yo pienso que sí hay culpables, ¿no? Y mucho del culpable es el dinero, o sea, el poder adquisitivo, porque el proyecto de vivir sola, yo estoy a punto de vivir sola, pero pasa porque trabajo bueno y hago otras actividades, pero otras de mis compañeras no pueden, no trabajan y no pueden independizarse. Entonces creo que ahí sí hay culpable, ¿no? Y en este aspecto del hombre, pues es que estamos metidos en un juego. O sea, de verdad, ¿cómo logramos que el enajenado deje de estar enajenado, ¿no? Si es condición estar enajenado. Y apenas en un congreso que fui de antropología, estaba Rodolfo Stevenshagen, y él dijo, bueno, lo dijo acerca de los pueblos y de la antropología, que los pueblos indígenas habían lanzado un nuevo desafío a toda la antropología, que era que debería de dejar de ser imparcial, neutral y objetiva, porque estamos en tiempos de tomar partido, ¿no? Y ese es el desafío. Y la verdad, estos discursos, o sea, sí es un discurso político y que yo lo he comentado a veces cuando se hacen paros estudiantiles, este es el mundo real, ¿no? Aquí la gente que se manifiesta, que decide a través de una obra de teatro o de cualquier otra cosa, sí hay represalias, que decide nombrar al enemigo, puede tener represalias, pero ya no hay opción. O sea, creo que de verdad ya no hay opción y el culpable sigue siendo el dinero. A ver, podemos echarnos una última y daremos paso a la segunda, digamos, a la tercera mesa de este encuentro. Pues rápidamente les quiero comentar una cosa. La siguiente mesa debe concluir a las 14:30, porque justo a las 14:30, poquito antes de las 14:30, porque 14:30 da inicio a la presentación de un ensamble conformado por un trío de mujeres que viene a tocar aquí y es parte de lo que son las actividades y el programa. Entonces tenemos que irnos aquí a la parte donde está el comedor. Todo el mundo está cordialmente invitado a que vayamos a escuchar a este ensamble. Entonces, una última más. Yo sé que con quien hemos estado por acá nos da mucho para seguir charlando, bueno, sobre todo con Carmen, ¿no? Digamos, una más, que ahora sí que la última y nos vamos, pero a la tercera mesa, porfa. Buenos días. Yo lo pensé para
pedir la palabra, pero no pude aguantarme primero felicitarla. Realmente yo creo que es un ejemplo. Si todos, cada uno de nosotros hiciéramos lo que nos corresponde para ir cambiando esto, y a eso me refiero, yo creo que el país avanzaría más. Y una de las situaciones que a mí me parece que es muy clara es que efectivamente aquí hay una gente que controla el sistema, o sea, son los dueños del capital. O sea, si hay dueños, el problema no es el capital, ¿no? O sea, el problema no es el billete, el problema es el dueño del billete, que es el que lo maneja como a él le conviene y que de alguna manera marcan las reglas bien claras, ¿no?, de los estereotipos de cada una de las partes, es decir, divide a la sociedad de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque la sociedad dividida es más fácil de controlar. Es decir, es como la gente que dice, es que en un sindicato no vamos a pensar igual. No vamos a pensar igual, vamos a pensar en aquellas necesidades que nos unen, en aquellas situaciones en las que sí tenemos que estar claros que tenemos que luchar por eso. Pero eso no quiere decir que tenemos que pensar igual, ¿no? Entonces, una situación ahorita que comentaba sobre una obra, ahora sobre el aspecto de los hombres, es muy interesante, porque igual que las mujeres, el hombre que se opone al estereotipo se enfrenta a toda la situación del contexto. O sea, no nada más es porque ya soy hombre, ya lo resolví, ¿no? No es así de sencillo, ¿no? Desde el que tú no puedes, que tú por qué eres así, eres homosexual porque abrazaste al compañero, ¿qué te pasa? O sea, es muy interesante, ¿no? O sea, realmente es un contexto, vuelvo a repetir, que presenta un interesante panorama, ¿no? Y por el otro, vuelvo a repetir, yo creo que el problema de la sociedad es un problema de todos. Gracias. Gracias, compañero. Sí, en efecto, a mí me parece que pues lo que rige hasta nuestros actos cotidianos más íntimos es la economía. Ahí está metido el dinero, curiosamente. Mucho de nuestro dilema actual no es ser, no como Shakespeare decía, ser o no ser, sino es tener o no tener un coche, tener una casa, tener zapatos, o sea, nuestro dilema a veces está permeado, o muchas veces en eso, en la seguridad económica. A veces optamos por la seguridad económica y no por la libertad creativa, por ejemplo, no por la libertad de pensar, de decidir. Es un dilema que estamos viviendo desde hace, pues yo creo que varios siglos ya, pero en esta época está terriblemente fuerte. El dinero domina casi todo lo que hacemos. ¿Por qué escogimos la carrera que escogimos? Porque me va a dejar dinero, ¿no? ¿Por qué no mejor estudiar administración? Ahí sí hay, o sea, una serie de cosas que pensamos cotidianamente, ¿no? Y en esa organización, pues obviamente los hombres y las mujeres jugamos un papel determinante. Y siendo feminista, pues a través del teatro mi intención es esa, visibilizar que lo más importante es ser libre, seas hombre, seas mujer, no optar por la seguridad económica, porque yo siempre he dicho, me aventé un clavado al decidir hacer mi compañía, haber renunciado a trabajos estables, haber renunciado a todo, pero en el camino estoy construyendo mi red, y el conocimiento es parte de esa red, el compromiso con la sociedad, con el compromiso con el teatro, que diga algo importante para las mujeres, para los hombres. Y bueno, pues espero poder traer algún día alguno de nuestros trabajos, relacionarnos acá muchísimo con su universidad, porque me parece muy importante lo que ustedes están generando, toda esta cuestión de conocimientos, de profundidad, de compromiso también social. Pues somos parte de esto. Muchísimas gracias por haberme permitido estar entre ustedes. Ricardo, muchas gracias a ti. Y bueno, finalmente, como muchos espacios de esta universidad, digamos, siempre el campo de lo que implica la organización social de género es un campo
vasto, amplio, para estudiar la complejidad de las relaciones entre los hombres y las mujeres, y bueno, máximo teniendo al arte y al feminismo, digamos, como dos dimensiones a partir de las cuales podemos hacer esto y muchas cosas más. Bueno, yo siempre lo digo porque de verdad que es un asunto así. Esto se trata también de una práctica antropológica de intercambio de dones. Vienes y nos platicas tus dones de conocimiento y nosotros te realizamos unos de esta forma. Entonces, te damos una constancia de tu participación y parte de lo que se hace en esta universidad a través de estas publicaciones. Muchas gracias, Carmen. No se vayan, bueno, pero queremos agradecerle a Carmen que haya estado acá. Carmen, te quiero pedir una cosa muy rápido. ¿Dónde te podemos encontrar? Por favor, porque seguramente genera la inquietud, digamos, a partir de lo que tú decías esto último, lo que tú haces en el trabajo de las artes escénicas, y a lo mejor quisiéramos consultar dónde estarás próximamente para seguirte. Bueno, esa es una pregunta complicada porque, como les decía, no hacemos temporadas de teatro. Vamos a donde nos llaman y donde hay presupuesto para pagar a la compañía. Somos alrededor de 15 personas en la parte escénica, incluyendo la parte administrativa, técnica. Pues ahora estamos viajando mucho a la Sierra de Hidalgo con el Instituto Hidalguense de las Mujeres. Tenemos una presentación en el Estado de México próximamente. Nos pueden ver en Facebook, en nuestra página, pero porque es así, estamos itinerando y no buscamos hacer temporadas, sino dar funciones a un gran número de personas a la vez. Y bueno, pues platicaremos con ustedes para ver cómo podemos traer algunos de nuestros trabajos. Y pues sí, aprovechando el espacio, nos encantaría que contactaran con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos tardamos un poquito, pero siempre le damos espacio a todo el mundo. Y les decía, es bien importante el contacto con las personas a través de estos medios, hay que aprovecharlos. Y bueno, pues ahí por ahora. También les quería decir que somos parte de una campaña internacional. Tenemos nuestro certificado de adhesión. No sé si han escuchado la campaña de Día Naranja, que Naciones Unidas está haciendo todos los días 25 de cada mes. Se hacen jornadas a todos los niveles, desde la sociedad civil hasta los gobiernos, para que se promueva la no violencia contra las mujeres y las niñas. Nosotras, como parte de esa campaña, estamos participando y todos los días 25 hacemos alguna actividad. A lo mejor podríamos también hacer algo aquí con ustedes, hemos hecho intervenciones en la calle leyendo poemas, hemos ido a fotografiar a las personas, ahora seguramente mis compañeras están en otra universidad haciendo ahí recuperación de testimonios con los chavos que estudian, las chavas. En fin, hacemos muchas cosas. Podríamos hacer acá un intercambio desde las artes escénicas, hacer un video y que todos actúen. Podemos hacer algo en ese contexto también, ¿no? de intercambio de creación. Bueno, pues muchas gracias. Ok, bueno, está en pie todo este compromiso. Agradecemos nuevamente a Carmen y que se nos entrega. Universitario de Arte, Feminismo y Género. Vamos a iniciar la tercera mesa, por favor. Y con ello vamos a concluir. Es una mesa de trabajo que se llama La Crítica Feminista desde las Artes y la Literatura. Para esto vamos a contar el día de hoy. Ustedes saben que debido a lo que pasó con lo del paro tuvimos que hacer una serie de ajustes y el día de hoy tendremos la presentación de un trabajo que tenía que haberse presentado el miércoles, pero que no pudo ser, pero que afortunadamente nuestra profesora, colega y amiga Lorena Méndez Barrios puede estar con nosotros. Le daremos la palabra a Lorena, luego le daremos la palabra a Pilar Morales, luego vendrá Gaby Valenzuela, luego viene
Fátima, Alma Venegas, y luego cerrará con nosotros Fátima, ¿no? Entonces, Lorena nos va a hablar sobre cuerpo, creación y performance. Nada más les digo una cosa, la profesora Lorena Méndez Barrios es profesora investigadora de la licenciatura de Arte y Patrimonio Cultural. Ella está en el plantel del Centro Histórico y ella es una artista, igualmente, lo digo en el buen tono, es una mujer que se dedica a hacer performance, es performancera, ¿no? Tiene una larga experiencia verdaderamente de tener un proyecto de investigación, sobre todo con personas que delinquen, ¿no? Que han estado y están en situación de cárcel, y ha sido parte del trabajo sobre la violencia, y nos va a platicar parte de esta experiencia que Lorena ha venido trabajando desde hace un buen rato. Lorena, te doy la palabra, te agradezco. Gracias. Le voy a pedir a Lío, mi compañero de seminario de tesis de la UAM, a quien le agradezco venir con compañeras y compañeros estudiantes de la UAM. Gracias por venir, que me tome el tiempo. Agradezco muchísimo a mis estudiantes del Centro Histórico estar acá. Yo sé que es un esfuerzo bien grande y les agradezco mucho. También, bueno, agradezco a algunas colegas que hacen investigación, que me preguntaban cuándo nos podíamos ver. Pues yo decía, nos podemos ver en San Lorenzo, porque quieren trabajar sobre temas que hoy voy a hablar. Entonces, pues gracias por estar acá. Yo estaba pensando en lo que comentaban hace un rato sobre el capitalismo y el problema del dinero. Y esto sumado al individualismo, pues no nos permite pensar en nosotros y en nosotras de manera colectiva. Pensé muchas cosas cuando Carmen estaba hablando. También pensé en que yo de corazón le invito, si de manera profunda quiere sentir y ver y conocer qué pasa con hombres mayores y adolescentes acerca de la construcción del machismo y cómo ellos están buscando otra manera de vivir, venir acá conmigo a un espacio que juntas con la colectiva La Yeca hagamos algo para proponer. De corazón se lo digo a Carmen. Bueno, voy a leer un pequeñito texto para ubicar y no perderme en muchas cosas que yo quería compartir hoy y que no se podrá por la brevedad del tiempo, pero en otro momento, a quien le interese, adelante. Y a quien le interese el tema de los feminismos y el patriarcado con adolescentes, yo aquí traigo unos manuales que son muy baratos, valen 30 pesos cada uno, y bueno, y que estamos presentando este año y se publicaron el año pasado. Las feministas de la década de 1960 al 70 definieron políticamente la organización heterosexual del mundo y su economía profunda. De ahí se lanzaron a repensar, destejer, bordar, criar, amamantar, arropar transformaciones radicales de las relaciones afectivas, que son siempre, ya nos los comentó Carmen, económicas, y también la compañera, ya que producen bienes materiales en el ámbito de la reposición y reproducción de la vida. Transformar con ello toda episteme construida en el mundo occidental, en Europa y en América, desde el conservadurismo religioso hasta el laicismo liberal y las interpretaciones materialistas. Esto es lo que ha pasado alrededor de la economía profunda y la transexualidad en el mundo. El descubrimiento del sistema patriarcal como sistema global, capaz de colonizar las conductas de los pueblos que caían en manos de potencias europeas mediante su sistema de educación cristiano masculino, a la obediencia a diversos roles, entre ellos los roles de género. Esta es una cita de mi amada Francesca Gargalo del año 2012. Esto permitió a las feministas asumir la responsabilidad de pensar, organizar, reformar los sistemas educativos en sus núcleos de convivencia, las relaciones entre mujeres y las relaciones entre mujeres y hombres. A estos intentos de reforma los llamaron política del entre mujeres. Esta es una cita de Cigarini del año 95, tomado de la página 10 y debe de ser del perfume de la maestra.
del seminario de Diotima, unas queridas compañeras italianas y españolas. La YECA, como colectivo de activistas culturales en los sistemas carcelarios mexicanos, recupera el sentido radicalmente disruptivo de la política feminista con la normatividad de género, castrante de las afectividades y las manifestaciones de humanización y solidaridad entre hombres, así como constructora de violencias de odio contra las mujeres y de los hombres feminizados, homosexuales, transgéneros, transexuales, hombres dulces y no violentos, personas racializadas. La voz de las feministas como canto, denuncia, definición, reflexión y medio de educación se ha dado dentro del patriarcado que las diversas corrientes feministas intentan socavar y deshacer. No derrotar desde una lógica de dominio de las mujeres sobre los hombres, lo cual reproduciría el sistema de opresión. Una de las características más evidentes de la cultura patriarcal es la homogenización de las relaciones entre las personas, según un sistema de clases jerárquico y racializado. Sus escuelas, sus iglesias, sus pautas de etiqueta, sus sistemas de represión, los valores que otorga el arte objetual, que se vende y se compra, promueven constantemente jerarquías y separaciones. Estudiantes, alumnos, presos, trabajadoras sociales, artistas, presas. La voz feminista, o si se prefiere las voces feministas, se construyeron desde otra lógica, la del mutuo reconocimiento de autoridad femenina entre mujeres. Para mí es un placer escuchar a una mujer feminista hablando, compartiendo, ¿no? O sea, que dejamos y desafiamos esta educación de competencia absurda, ¿no? Entre las mujeres, entre mis alumnas, entre mis alumnos. Se trata de una acción estética de formación compleja. Eso creo que es la YECA y ha sido mi trabajo durante muchos años, casi 20 años, en la que coexisten percepciones y bienes estéticos tangibles, los cuerpos, e intangibles, las emociones, que se realiza en una realidad física de convivencias extremas. Con el colectivo La YECA, al cual pertenezco, la acción cultural se ha revelado como una performance, pues interviene artísticamente en un contexto, mediante el cuerpo. Incorpora muy pocos objetos, como vendas que cubran los ojos y que sirvan para desatar hechos emotivos, pedazos de papel que simbolizan los mensajes del cuerpo y que nos escondemos, unas veces nosotras que venimos de afuera, otras veces ellos. Recupera el recuerdo de las primeras acciones, happenings y performance, de los movimientos de mujeres para hacer valer la palabra por el sistema de opresión. Era necesario legitimar la palabra de muchas mujeres y legitimarla mediante un discurso diferente al masculino patriarcal, en relación con la educación y la pedagogía. Eso me interesa, en eso me he pasado tiempo, en escribir sobre esto. Una de las características más evidentes de la cultura patriarcal es la homogenización de las relaciones entre las personas. Esto no lo podemos olvidar. En las cárceles y en el mundo de la calle, que lleva al encarcelamiento, la educación formal e informal es cada día más violenta, porque es legitimada por la autoridad cognitiva, que se sostiene en un supuesto método científico portador de verdades absolutas, alejadas de las relaciones con las personas y de las cosas. He querido construir propuestas, textos de investigación reivindicando el aspecto biográfico, personal y activista dentro de la acción cultural que analizo y en la cual siempre participé en la YECA. Por lo tanto, estudio y comparto un recorrido repleto de experiencias vividas durante aproximadamente 10 años de performance en la cárcel, educativo, un performance social, un performance militante. Primero, en el Centro de Adaptación Social Varonil de Santa Marta. Ahí estuvimos instalados durante 6 años continuos. Después, en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, durante 2 años, hasta que me corrieron. Después, en el Centro de Adolescentes, 3 años, hasta que empezaron a hostigarnos. En la Agencia 57, 2 años. En el Centro Femenil de Readaptación Social en Tepepan, en el 99, en el 2000, en el 10,
y después hace un año. Y ahora en el Centro Social de Santa Marta, Catitla, en el Centro de Adaptación Social Femenil de Santa Marta, Catitla. Y por supuesto, mis 3 años en el Centro de Máxima Seguridad para Adolescentes, en Quirós, Cuarón, donde he tenido las experiencias más difíciles en relación a la violencia de género. La YECA se asume como un colectivo de acción feminista, de acción cultural, pero no es sin embargo un colectivo de mujeres, sino es un colectivo mixto. La mixidad en el trabajo feminista en México no ha sido todavía asimilada como una posibilidad, y de hecho no hay más grupos, y esto dicho por Francesca, que se estuvo un mes buscando si había más grupos que se reivindicaran feministas desde la mixidad, es decir, la coeducación en valores no patriarcales de las mujeres y hombres, que no es precisamente la paridad ni la igualdad, sino el reconocimiento que la sociedad es mixta y que puede ser interpretada y vivida como tal desde el pensamiento feminista. El trabajo feminista en educación desde la acción visual, corporal y afectiva de la YECA es, por lo tanto, desconocido por las líneas hegemónicas del feminismo mexicano, que por otro lado es muy reacio al estudio de las artes, y apenas debatida en el seno de pequeños grupos autónomos de mujeres. No obstante, el análisis de la acción performativa como expresión de activismo político, siempre efímero e inmediato, ya que interviene en el espacio y en el tiempo de la cotidianidad repetitiva y no cuestionada, se ve atravesado por la práctica de transformación cultural profunda que postula el feminismo y que necesita de un tiempo largo de acción sobre la conciencia, es decir, la afectividad y la humanización del otro, como un cosintiente de los sucesos de vida. Es por eso que cuando compañeros, estudiantes o en mesas me preguntan qué pienso sobre los talleres de género y de comunicación no violenta, me parecen muy importantes, pero yo creo que no existe algo más fuerte y más profundo que instalarte en un espacio a trabajar durante años, 2 años, 3 años, 4 años, 6 años. De otra manera, tú formas parte del proceso de un grupo o de una persona que quiere moverse del lugar, pero eso solo se va a lograr cuando tú estés luchando, estés cambiando, moviéndote con las personas durante un largo tiempo contigo. La acción cultural, en sus prácticas performativas y sus significados estéticos de la YECA, pone en juego los cuerpos con toda performance, pero se larga en el tiempo, para permitir que los y las involucradas se apropien de las trastocaciones de las imágenes y conceptos de cuerpos sexuados. Es decir, se dilata en el tiempo a una acción educativa que por su propio proceso es continua. La performance pone en juego las sensaciones y emociones, lo cual en el caso de las personas privadas de libertad es muy difícil, porque la reclusión vulnera su capacidad de relacionarse con la gente que aman, separándolos. Su sola acción, por lo tanto, cuestiona si las personas presas deben aceptar esa particularidad de la educación carcelaria, desde su intimidad y profundidad. No obstante, el trabajo artístico de la YECA pretende ir más allá de la trastocación de la imagen inmediata. Considera la educación como una parte intrínseca del arte en la sociedad, puesto que lo estético pone en juego sistema de valores y producción de objetos, imágenes y acciones que expresan lo social, todo, y retroalimentan lo colectivo, lo local y lo histórico de las relaciones. Para debatir en la YECA y para actuar en ella, para reestructurar la construcción de las relaciones de género en América Latina, atravesadas por la violencia militar de la conquista y la subsiguiente opresión colonial, así como por el entronque de patriarcados que se dio entre las culturas patriarcales locales y el patriarcado católico militarista de los colonizadores, necesité acercarme a sus continuidades y rupturas. De modo que es por eso que me he acercado al pensamiento en la escritura de mujeres de distintos lugares para poder reflexionar sobre lo que estoy haciendo y con diferentes culturas. Mujeres zapatistas, mujeres tojolabales, mujeres chicanas, mujeres incas, mujeres mexicanas, mujeres argentinas, aymaras, por supuesto,
brasileñas blancas y negras, catalanas, feministas italianas, no feministas, españolas, feministas estadounidenses. Con algunas de ellas he podido ponerme a su lado para hablar, para escribir y, lo más importante, para hacer, para luchar, con inmigrantes, hombres, con mujeres o en cárceles. De esa manera he sentido amado o cuestionado, aceptado y, claro, a veces rechazado. Y no solo conocido intelectualmente otros puntos, otros mundos, otros modos de mirar la realidad. Son muchas las mujeres que me han compartido su forma crítica de oponerse al sistema dominante. No todas, ni yo con ellas, tenemos la misma manera de transgredir un orden, de visualizarnos. No estudiamos lo mismo, pero sentimos un mundo injusto que nos mata por ser mujeres. En los últimos 6 años en México, por ejemplo, el feminicidio ha crecido en un 400%, evidenciando cuánto el feminismo ha puesto en riesgo la seguridad del patriarcado y el odio que eso despierta en los hombres educados a la misoginia, que nos mantiene en una constante minoría de valoraciones y que rechaza nuestros métodos afectivos de construcción de relaciones interhumanas y con el medio ambiente. Las feministas, sin embargo, coincidimos en no querer vivir como se nos ha intentado obligar a hacerlo, en la tradición del patriarcado. Nos rebelamos a la sumisión y al sometimiento de nuestras abuelas y nuestros abuelos, a la colonización religiosa, sexual, moral y política, a nuestra educación escolar basada en el conocimiento científico y la filosofía analítica, y por supuesto, la estética kantiana. Voy a cerrar aquí para ver unas imágenes, va a ser muy breve, vamos a irlas pasando de manera muy rápida. Yo no voy a iniciar el trabajo como ahora está construido en mis primeros años. En mis primeros años yo lo que hacía era preguntarme por qué las artes populares, como la música, por qué el mambo, no podía mostrarse en el Palacio de Bellas Artes. Yo era muy joven, entonces me movía lo que estaba a mi alrededor. Y yo estudiaba en la Academia de San Carlos, mientras era bailarina del Salón Los Ángeles. Lo primero fue estudiar en la Academia de San Carlos. Lo de ser bailarina surgió por una equivocación de una clase de arte contemporáneo que no encontré, yo soy muy despistada. Me metí a un salón y estaban dando baile de salón. Y entonces empiezo a formarme como rumbera, me va a gustar muchísimo. Y mis primeras acciones que hago es danzón línea 3, que es en el metro, y lo que yo estoy buscando y pensando es por qué hay un clasismo dentro de las artes. O sea, por qué unas artes son cultas y por qué otras no son. Por qué nosotros debemos de reconocer unas y por qué otras están en otro lugar. Eran cuestiones muy personales. Después voy a trabajar con Fernando Fuentes en el ciclo de antropofagia, que va a ser una serie de 3 años. Voy a encontrarme con las relaciones de poder entre parejas. Me voy a preguntar, ¿no? ¿Por qué pasa? Y además voy a de alguna manera estetizar una realidad que a mí me molestaba. La siguiente, por favor. El sobreviviente al chimboldo, que va a ser en el jardín Borda, lo que yo hago es ponerle a Fernando Fuentes unas frutas en el cabello, ¿no? Le voy a tejer durante una media hora en un proceso de ritual amoroso, ¿no? Yo le amo mucho a Fernando Fuentes, fue uno de mis compañeros de vida y sigue siendo mi compañero entrañable de la YECA. Y cuando yo le pongo las frutas, voy a pasar con las personas que estaban acompañándonos a pedirles si querían comer de su cabeza. Yo estaba en un momento, como lo ven, muy conceptual, y no tanto, ¿no? Porque yo sí viví una época muy conceptual en México, donde mis compañeras performanceras hacen esa loca que baila y que hace cosas rarísimas, y tuve que empezar a escribir sobre mi historia, porque si no, pues, ¿cómo iba yo a explicar lo que estaba haciendo, lo que estamos haciendo? Esto es en Houston, en Texas, no nos da tiempo a hablar, pasemos. Pasa, estas son las aportaciones. Aquí, en el año de 2003, me voy a instalar en la secundaria 64 con Fernando Fuentes, para cambiar las relaciones de violencia en el grupo y en la escuela. Esto va a ser, bueno, siempre pienso que eran como esos saltos al aire que yo daba, y lo que va a pasar aquí es que el primer año vamos a intentar construir una dinámica diferente en el salón,
Y en el segundo año, gracias a que la profesora empezó a tener confianza en mí y darse cuenta que yo podía enseñarles técnicas de óleo, de wash, y que sabía, porque yo soy de artes, entonces ella me empezó a dejar solo con los estudiantes, y algo para mí muy importante, porque ella tenía un asunto, al principio me decía, no te acerques a ellos porque son peligrosos. Ten cuidado, o sea, no los conoces, o sea, sus padres están en la cárcel, o sea, son niños de barrio. Esta secundaria está en la colonia Felipe Ángeles, muy pegada a la 20 de noviembre. Entonces, la siguiente, por favor. El siguiente año, en el 2003, yo me voy aquí, este es el primer año, el 2003. En el 2004, yo me voy a vestir con el uniforme. La siguiente, por favor. Y la siguiente. Y voy a trabajar con ellos, la siguiente, diferentes tipos de performances y de instalaciones, y vamos a hacer unos trabajos de pintura. Aquí está el arte y la creación. O sea, si yo no hubiera venido del mundo de las artes, me hubiera costado mucho trabajo incidir en comunidades. O sea, seguro que hubiera conocido a lo mejor de otra manera el yoga, la meditación, seguro. Pero bueno, a través del arte yo aprendí a construir respuestas para problemáticas. Eran muy absurdas en mis primeros años de San Carlos, ¿no? Si la boda me queda limpia o no, si me queda transparente o no, ¿no? Nos pasamos horas mirando un lienzo, está limpio o no, o sea, pero eso, o sea, tener que resolver que te quede un óleo limpio y una transparencia limpia y una boda en una cierta tonalidad durante años me ayudó a poder tener respuesta para otros problemas y para trabajar en comunidades. En la siguiente, por favor. La siguiente, 64 va a acabar cuando estamos ya de lleno en la YECA. Estos son adolescentes, vamos a pasar, porque ya no tengo nada, esa es la YECA. Esas son imágenes, ¿quieres verlas pasando? Sobre el trabajo de la YECA, bueno, se van a pasar diferentes años, llevamos 10 años trabajando en reclusión. En el Ceresova, este es el Ceresova, es justo el Ceresova, es Fernando Fuentes. Están haciendo radio, están haciendo una revista, están haciendo un partido político. En el año del 2006 al 2010 están haciendo ahí ejercicios de performance. Es una asamblea dentro de la cárcel. Estamos en la novia, en todos los reclusorios de la ciudad, en el 2009, para hablar de cuestiones de género. Aquí son diferentes años, registro de diferentes años en las cárceles. Es para una performance, para hablar ejercicios de performance. Este es el concurso en el que voy a hablar sobre cómo nos construimos como mujeres y como hombres. 3 meses vamos a estar realizando este trabajo. Es la preparación para los secretos de Marta. Este es el matrimonio colectivo, que nos vamos a casar todos y vamos a preparar la boda durante 3 meses. El matrimonio colectivo, las fotos de la boda. Estos son trabajos. Siempre hacemos alianza con compañeros que quieren trabajar sobre comunicación no violenta, artistas, activistas, autorretratos. Este es Cuarón, estas son fotos de Cuarón, la época más difícil de mi vida en las cárceles. Este es el CEA, el Centro de Diagnóstico para Adolescentes. Esta es la agencia donde los toman y los tienen ahí 48 horas. Ese es Cuarón. Ese es Cuarón, y estamos haciendo performance con gráfica, con movimientos corporales. Este es el día del preso en resistencia y la performance de graduación. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorena. Por favor, va a ser un poco comprimido. Yo espero que puedan comprender esta parte, de verdad. Es una riqueza vasta y, bueno, no tenemos tiempo. Por favor, ahora le daremos la palabra a Bueno, ¿se escucha? Sí, estaba así, a la maestra Pilar Morales. Ella es profesora investigadora de esta universidad, está adscrita a la Academia de Creación Literaria. Ella es licenciada en Lenguas y Literatura Hispánicas por la UNAM, y maestra en Letras Latinoamericanas, igualmente por la misma institución. Realizó estudios de maestría en la UAM, en la línea de Teoría Literaria. Actualmente cursa el doctorado en Letras Mexicanas en la UNAM. Es editora de la revista electrónica
no mastiqué, donde hay trabajos suyos, ¿no? Ella ha participado también en cuestiones en la revista de literatura mexicana, Casa del Tiempo, revista de literatura mexicana contemporánea, Palabrijes, y bueno, tiene bastante experiencia en el asunto que tiene que ver con la creación literaria. Vamos a darle la palabra a nuestra Pilar Morales, que nos va a hablar sobre Perra Brava, de Orfa Alarcón, metamorfosis y representación de lo femenino en un contexto de violencia. Pilar, muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a ser muy breve en la primera parte. Esta es una exposición, está dividida en dos. Voy a hablar de la novela, de la representación de lo femenino, tal como se ilustra en el texto. Me interesa sobre todo hacer resaltar la parte en la que la representación de lo femenino está afectada por la violencia en el contexto actual. Es una novela que habla sobre el narcotráfico, ¿no? Entonces, cómo se representan los personajes femeninos, sobre todo un personaje femenino en especial, que es Fernanda Salas. Y bueno, esperemos que no resulte caótico, y si por ahí surge alguna duda, las aclaramos en la parte de preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, lo que vamos a proyectar, pues pasarla ahí, ¿no? Quiero comenzar con eso, mostrando la portada, y me pareció, a mí desde el principio me gustó muchísimo la portada, porque representa una mujer muy joven, muy guapa, y el contraste con el tipo de letra y la frase Perra Brava, me parece contundente. Y bueno, también por experiencia personal puedo decirle que alguien, un varón que lo vio en mi escritorio, me dijo: a esta niña no puede ser ni perra ni brava, ¿no? Entonces creo que ahí ya estábamos comenzando con un potencial cuestionamiento desde la portada misma, que me parece muy activo, ¿no? Entonces, lo que vamos a proyectar acá van a ser fragmentos de la novela para ir viendo cómo se va transformando dentro del libro mismo el personaje de Fernanda Salas. Bueno, voy a leer primero una parte y después ya voy a explicar un poquito. Dice: para Eduardo Nicol, el dios Proteo es un modelo para entender el proceso de cambio que caracteriza al ser humano. Según el filósofo, nacer no es venir al mundo como un ser formalmente completo para instalarse en un edificio concluido. Dicho de otro modo, el ser humano es un ser inconstante cuya forma se transforma, y esa inconstancia se revela en las obras que éste va dejando en el mundo. La mutación, para Nicol, es un título de nobleza ontológica, porque indica una capacidad positiva y poderosa en quien exhibe en sus cambios imprevistos una forma de ser propia. Una precisión que hace el filósofo con respecto al carácter mutante del ser humano apunta hacia la diferencia entre un ser que echa mano del camuflaje y otro que alcanza la metamorfosis. El camuflaje, aunque indicio de transformación, no es sino artificio, porque es una adaptación y puede ser signo de temor, de evasión o de miedo a la aventura, que aunque es síntoma de ambigüedad, apunta en dos direcciones o tiene dos caras. Y esto pudiera significar duda, perplejidad o incertidumbre. La metamorfosis, en cambio, tiende más bien hacia lo positivo, porque implica renovación y segundas oportunidades. Un material que ayuda a corroborar lo dicho es la literatura. Así, por ejemplo, para Nicol, el mito de Proteo revive en Fausto, porque contribuye a simbolizar el afán humano de ser distinto. Así como el filósofo español observó el carácter reiterativo de la necesidad de cambio y transformación en el hombre, la teórica del feminismo Judith Butler, tiempo antes, había expuesto cómo la representación femenina se transforma, porque los elementos que la caracterizan están casi siempre asociados con roles sociales y acciones que también se transforman, de modo que cuando se asiste a una reiteración de cierta representación de lo femenino, se está a sí mismo frente a la reiteración de una norma que, si bien es necesaria, inevitablemente se transgrede, y esto confirma que las representaciones nunca son completas. Por eso me interesó mostrar dos momentos de la transformación de Fernanda Salas en esta novela, también para comprobar que evidentemente, o confirmar más bien, que las representaciones de lo femenino nunca son completas. Bien. Vale aclarar que aunque la representación de lo femenino se transforma, la mujer siempre desarrolla una relación con su género por medio de las normas sociales,
y las descripciones imperantes sobre lo que implica hacerlo. Lucy Ligaray, en sus ideas sobre la mímesis, nos explica cómo debe ser este proceso relacional para que lo femenino encuentre una manera efectiva de convertir la subordinación en afirmación. En relación con la representación femenina, la estrategia de la mímesis implica asumir una posición subordinada, que por medio de una repetición juguetona pueda ser transformada en algo visible y afirmativo. De este modo, jugar con la mímesis o mímica paródica permite desplazar la posición del sujeto masculino del discurso por medio de la repetición-imitación. Esta mímica destroza la ilusión de una equivalencia entre mímesis y verdad, subvirtiendo la forma tradicional de la representación de la mujer. Bien, en este trabajo se pretende mostrar cómo en la novela Perra Brava de Orfeo Alarcón asistimos a una representación de lo femenino basada en la metamorfosis del personaje. En esta obra, Fernanda Salas, personaje principal, asume en un primer momento una posición subordinada, resultado de la forma en que se da la relación con su género. Tal posición equivale, proponemos aquí, a una estrategia de camuflaje. La transformación afirmativa, que no positiva, del personaje se da entonces cuando sucede una verdadera metamorfosis, y esta se da en un contexto de violencia asimilado a su propio espacio de experiencia. De este modo, la novela de la escritora regiomontana se confirma como parte del corpus del material literario que da cuenta de esa lógica de transformación de la mujer en un mundo que también se transforma. Bien, vamos a ver la parte de las estrategias de camuflaje de Fernanda Salas. Bien. ¿Qué es lo que pasa con Fernanda Salas? Ella crece en un mundo en el que debió experimentar el abandono desde muy pequeña. Su historia familiar tiene que ver con un padre violento que asesina a su madre y a ella le toca ser testigo de esto, ¿no? Después de que sucede esta tragedia en su familia, contradictoriamente las mujeres de la familia les dan la espalda porque la madre había decidido casarse con un hombre que no tenía gran valor para la familia, supuestamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí dice, mamá fue expulsada de todo eso cuando se embarazó de Sofía. Sofía es la hermana mayor. El pecado no fue haberse embarazado sin casarse, sino embarazarse de un pinche comerciante de la central de abastos de Guadalupe que andaba vendiendo sandías y guayabas. Historias al fin de rancho. Uno va juntando los hilitos de los rumores que obtiene y forma el chisme completo. De esa gente solo conocía a mi tía Marina y al abuelo. Él se encargó de nuestro sustento hasta el día de su muerte, que afortunadamente fue antes de que mamá falleciera. Él nos regaló la casa de la Purísima, donde viven Sofía y la niña, a escondidas de mi abuela. Mis otras tías son igualitas a la abuela, hijas de perra. La única que nos ayudó cuando nos quedamos huérfanas fue la tía Marina, y con eso se sacó que la abuela la borrara de la lista de herederos, a pesar de que sobraban casas y ranchos. Dice mi tía que no le importa, que ella es muy feliz en su casita de Infonavit, que no tiene pleitos con nadie y que está bien con toda su familia. Bien. En esta primera representación aparece ya la palabra perra, asociada a la imagen de las mujeres cercanas a Fernanda. Así que para ella, convertirse en mujer implicó asumir al mismo tiempo una condición de animalidad. Como prueba de esto, obsérvese cómo Fernanda da cuenta de sus acciones en la primera mitad del relato, empleando distintas formulaciones del símil mujer-perra, que implica incluso entender que así se es una mujer total. Son 4 fragmentitos. Dice, desde la primera vez que lo vi, quise pasarle la lengua por el cuello, quise ser un perro que le lamiera la cara. Desde la primera vez que mi mandíbula se acercó a su boca, quise arrancarle un trozo de piel a ver si con esto le probaba el alma. La segunda cita. En contra de ese cabrón no había voz, no había ley, no había voluntad. A los pies de ese cabrón yo había dejado mi vida para que la pateara cuando quisiera. 3. Tenía una tristeza física y no me daban ganas de comer, ni de poner atención en clases, ni de bañarme o hacer el mínimo esfuerzo por mí. Ahora sí se fue, me repetía yo sola, porque ni a Dante ni a mi hermana les parecía una mala noticia. Llegaba a mi casa a oler su ropa, buscando por todos los rincones como si alguna respuesta
noches eran lo peor. Nunca sabía si llegaría mañana. La siguiente duda. Aquí también la parte del perro que está encerrado, triste, que se muerde a sí mismo. No sé si ustedes han visto esa imagen de los perros que tienen un nivel de ansiedad y de miedo terrible, que comienzan a morderse, ¿no? Y a lastimarse. No lloraría, no estropearía las cosas. Ese era mi único pensamiento claro. Todas las ideas eran un chillido agudo del cual no podía escapar, como esa sensación de cadáver embarrado. Un chillido ininterrumpido dentro de mi cabeza, un ruido que no podía amortiguar más que estrellando mi cráneo contra la pared. No llorar, no estropear las cosas. Alguna manera tenía que haber, algún dolor tenía que provocarme, y solo se me ocurría morderme las manos y los antebrazos hasta dejarme los dientes marcados, hacer una pausa cuando me quedara sin aire y volver a comenzar. No lloraría, no estropearía las cosas. Si Julio hubiera entrado en ese momento, me hubiera encontrado completa, obediente, ni lloriqueos, ni gimoteos, íntegra, total. Bien, estas citas hacen referencia a la relación de Fernanda con un tal Julio. Cuando Fernanda tiene 16 años comienza a buscar muchos amantes, al parecer en una idea de precocidad, ¿no? De promiscuidad, pero lo que ella está buscando es quien la proteja de ese padre asesino que puede volver en cualquier momento, ¿no? Entonces, ese símil de mujer perra, tenemos que pensarlo en este primer momento como de una perra timorata, ¿no? Sumisa. Entonces, en las citas puede verse en contraste como las descripciones de Julio, sicario y pareja de Fernanda, también sugieren una animalidad canina, pero en ellas se privilegia la imagen de la fuerza, la ferocidad y la amenaza. Entonces ahí vemos, digamos, que en una igualdad de condiciones, pero siempre, digamos, los dos animales, los dos perros, pero Fernanda en posición de subordinación. ¿Esto qué es lo que provoca? Que ella opte por el camuflaje, acepte su condición de subordinación y explote esa imagen de mujer que ha aprendido de otras mujeres, de su relación con las de su género, ¿no? ¿Cómo lo asume? Con este tipo de discursos. Estaba en la cima del mundo, podría ser coronada reina de belleza, podría pedir la paz mundial, agradecerle a mi hermana que siempre había confiado en que llegaría lejos, a mi abuelo y a mi tía Marina, a Dante, que si no fuera Joto sería el amor de mi vida, y por supuesto a Julio, que supo encontrar a la mujer más hermosa, sensual y brillante de este planeta, la más importante, la mejor de todas. Ese es el discurso de Fernanda en su posición de subordinación, ¿no? Exaltando la belleza y su posición como mujer bella al lado del hombre súper violento. Muy bien, pasamos a la segunda parte porque si no, no me da tiempo. Okay. La parte de la metamorfosis de Fernanda Sala. Bien, dice: frente a un contexto violento, tal como lo ha observado Rita Laura Segato, la posición subordinada de la mujer deja ver que la falta de correspondencia entre las posiciones y subjetividades dentro de ese sistema articulado, pero no enteramente consistente, producen y reproducen un mundo violento. Ese efecto violento resulta del mandato moral y moralizador de reducir y aprisionar a la mujer en su posición subordinada por todos los medios posibles, recurriendo a la violencia sexual, psicológica y física, o manteniendo la violencia estructural del orden social y económico. En la novela, efectivamente, Fernanda terminará por reproducir ese mundo violento. Las estrategias de camuflaje son elaboradas en la novela como un mundo de evasión y de ignorancia autoimpuesta en capítulos con contenido como el que sigue. Bien, vamos a la siguiente. Así está. Yo tenía a alguien, de una vez y para todas él era mío, para ya no buscar, para ya no llorar, olvidarme de corazones rotos y rencores. Yo ya estaba pagando una casa y amueblando un corazón, poniéndole candado a las ventanas para mirar solo lo que hubiera dentro, quedarme en el calor de la chimenea, hornear mi propio pan. Afuera estaría la lluvia, el viento, los charcos después de la tormenta, ¿no? Vean qué tipo de imágenes está representando esta primera voz, esta primera persona que es Fernanda. Sigue en su papel de perra sumisa, de mujer enamorada, ignorando toda la parte del horror. Si se dan cuenta, hasta aquí no se menciona quién es Julio, ¿no? Julio es un jefe de jefes sicarios, ¿no?
que va y viene asesinando a personas, incluso llega bañando en sangre a la casa y ella tiene como tarea limpiar, quemar las sábanas, no dejar rastro de eso. Pero eso solo hay breves fragmentos intercalados en este tipo de discursos. Muy bien. Dice, pero el tipo de narración cambia cuando la violencia transgrede los límites de ese mundo de evasión y la mueve al cambio. La reproducción de la violencia es equivalente a la metamorfosis, es decir, al cambio afirmativo de Fernanda. Si ésta hacía un retrato de sí misma en la primera parte del relato, utilizando el símil mujer perra, perra sumisa y niña enamorada, al darse la metamorfosis de ese símil será rechazado de forma evidente. El punto de quiebre se presenta luego de tres momentos importantes de la historia. El primero sucede cuando es obligada a asistir a un festival de hip hop en el que es ignorada por Julio y le molesta ser golpeada y manoseada por los asistentes. En esa ocasión, como acto de protesta, se quita la tanga y la avienta al escenario. De ese modo vuelve a tener la atención de Julio y de otros hombres. Bueno, Fernanda detesta el hip hop y todas nosotras sabemos cómo la mujer se convierte en objeto y las referencias que se hacen a las mujeres en letras de hip hop, ¿no? En este caso se refiere a las letras del Cártel de Santa. El segundo momento sucede luego de que Fernanda cumple con uno de sus roles asignados como acompañante del sicario. Vuelve a ignorarla, pues su interés está en una reunión con gente importante del mundo del narcotráfico. En esta ocasión, su belleza no tiene el efecto al que ella está acostumbrada. Cuando ella es ignorada en ese contexto en el que se está celebrando una reunión de importantes jefes del narcotráfico y ella luce un vestido impresionante, Versace, con accesorios también carísimos, también se da un punto de quiebre. Ella se da cuenta que no es el lugar donde debería estar, eso le molesta, se siente abandonada. Bien. En esta situación de abandono, tal como lo hizo en el primer caso, Fernanda lleva a cabo un acto transgresor que esta vez consiste en besar a una mujer y la consecuencia será un golpe en la cara que la deja marcada y el abandono de la casa por parte de Julio. Luego de que Julio la abandona, ella queda sola sin un peso en el bolsillo, ¿no? Entonces tiene que pasar hambre, tener lo que pueda y ahí viene la violencia económica, ¿no? Después de otro tipo de violencia, la violencia física, viene la violencia económica, además de la